El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Cintia. Y bueno, pues como cada día vamos a continuar meditando en la palabra de Dios. Y sin más, pues vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que escucha tu palabra, que está al pendiente, que está atento. Yo creo que es tu bendición sobre su vida, sobre su familia. Y Señor, háblanos y sea tu palabra ministrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy quiero hablarte precisamente de un tema que se llama el tentado y la tentación. Hay algunos puntos que voy a tocar precisamente del libro de Pablo Hoff, que se llama Pentateuco. De ahí voy a sacar algunas referencias y algunos puntos. Y quiero, porque es algo que he estado estudiando, y quiero que leamos precisamente Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 24. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Voy a leer los demás versículos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que quiero hablarte precisamente de esta parte: el tentado y la tentación, y cómo es que Satanás es tan sutil, y lo miramos desde el evento de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Satanás engaña a Eva y les hace creer ciertas cosas, y hay un proceso como de tentación donde Satanás sabe colocar pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, para precisamente nosotros caigamos en tentación. ¿Sabes algo? Dios ha puesto propósitos sobre tu vida, sobre tu familia, etcétera, pero Satanás siempre quiere ir en contra de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él te va a hacer caer, él te va a hacer desviarte, él va a hacer que te confundas. Satanás es sigiloso, Satanás es experto en engaño. Satanás, como dice su palabra en 2 Corintios 11:14, él se viste como ángel de luz. Él no se va a presentar a nuestras vidas como él es, sino simplemente va a usar algunas técnicas para que tú y yo caigamos en tentación. Ahora, tentación, cuando me refiero a tentación, no solamente me refiero a la parte sexual, sino también a aquello que nos desvía totalmente de la voluntad de Dios. Y vamos a ver unas características que Satanás utilizó y que sigue utilizando con Adán y Eva, en este caso con Eva específicamente. Y lo primero que Satanás usó es que comenzó con una insinuación a Eva
de que Dios era demasiado severo. Fue una de las cosas que en este caso Satanás le dijo a Eva precisamente. Y es algo que tenemos que tener cuidado, amados, porque en nuestra vida Satanás va a agarrar y va a querer diluir precisamente la palabra de Dios y va a querer tratar de manipular las verdades de Dios. Así que Dios te va a decir a ti: oye, pero Dios es muy severo, ¿no crees? Oye, pero sí, el pastor o tu líder te dijeron esto, pero yo creo que están exagerando un poco. Y siempre que Dios quiere algo para tu vida, Satanás va a hacerte creer que Dios es severo o que Dios es injusto. Oye, ¿ya viste? Pues es que los demás pues no le echan ganas como tú, pero pues no sé, yo creo que no deberías de llegar temprano. O ¿sabes qué? Pues tal vez en tu trabajo pues tienes más chance, nadie te ve, no sé. Y siempre Satanás busca la manera de hacerte creer y te insinúa que Dios es demasiado severo, que Él, su palabra o lo que te dicen tus papás, lo que te dicen tus pastores, es demasiado severo, es mala onda, es algo contra ti. Es algo que Dios pues así como que es injusto. Pero ¿sabes algo? Satanás es lo que estaba haciendo con el Señor Jesús cuando utilizó a Pedro, porque me llama la atención ahí en Mateo capítulo 16 versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándole aparte, o sea, no enfrente de nadie, no enfrente de los discípulos, dice, le reconvino. Entonces lo quería hacer como tratar de que él cambiara de opinión. Y Satanás va a buscar la manera de hacerte cambiar de opinión. Cuando tú has decidido buscar al Señor, cuando tú has decidido leer más, cuando tú has decidido servir, cuando tú has decidido poner en orden tu casa, tu matrimonio, cuando has decidido, Satanás te va a apartar. Ojo, cuidado con esto, amados, cuidado, porque esto es un peligro. Satanás siempre va a buscar alejarte de lo que es espiritual y aún de la gente que es espiritual, para que no escuchen. Satanás sabe la manera de alejarte, de manera que él te va a querer reconvenir, te va a querer insinuar y te va a decir: no, es que Dios es, para mí que eso es exagerado lo que te están diciendo. Ay, no, para nada, no les creas. Son muy, se están volviendo muy exagerados, muy religiosos, ¿verdad? Así que cuidado, amados. El otro punto es que Satanás llevó a Eva en este caso a un terreno de incredulidad. ¿Y qué quiere decir con esto? Es que simplemente hizo que Eva pusiera en tela de juicio lo que Dios le había dicho: no comerán de este árbol, de todos los árboles de que hay aquí podrán comer, menos de este árbol del bien y del mal. Pero ¿sabes algo? Cuando Satanás te ha estado reconviniendo, te ha estado haciendo creer o insinuando, Satanás, el siguiente paso es que te va a llevar a la incredulidad. ¿La incredulidad a qué? La falta de fe en qué, la falta de confianza en qué, en la palabra, en lo que se te enseña, en lo que empiezas a poner en duda lo que te dijeron tus padres, empiezas a poner en duda lo que te dicen tus autoridades, empiezas a poner en tela de juicio absolutamente todo. Y entonces empezamos a decir: a ver, a mí explícame en dónde dice la Biblia que no debo de tatuarme, porque hay un versículo que dicen que algo así, que no te pondrás marca, pero al parecer ese es otro texto, o está fuera de contexto. No, a ver, a mí dime dónde dice no debo de tomar. A mí dime. Y comenzamos nosotros a hacer cuestionamientos
perdóneme la expresión, tontos, queriendo justificar nuestras acciones. Así que Satanás te va a querer llevar a este terreno de la incredulidad. Ay, no, pero pues si es que ¿a poco se cree muy santo lo que la persona que te lo dijo? Porque la verdad es que no lo es. Y comenzamos nosotros a abrir una brecha a lo que es la incredulidad, a lo que es la duda, a lo que es ¿será? ¿No será? Y ¿sabes algo? La palabra de Dios nos enseña claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque aquel que cree al Señor debe de acercarse confiadamente, creyendo que Él está, creyendo en lo que dice su palabra, no lo que nosotros decimos, es lo que la palabra dice. Evidentemente Dios usa a las autoridades, a los padres, a pastores, líderes y obviamente hablamos la palabra, porque la palabra en sí misma tiene autoridad, pero tú decides y a veces ponemos en tela de juicio todo menos lo que debe de ser. Tú pones o ponemos en tela de juicio y dejamos de creer en la palabra que en otras cosas. Y otro punto, y voy casi terminando. Finalmente el tentador acusó a Dios de motivos egoístas. En pocas palabras, insinuó que Dios los privaba de algo bueno, es decir, de ser sabios como Él. En pocas palabras, Satanás calumnió al Señor, lo difamó. En pocas palabras le dijo a Eva: hey, es que Dios no quiere que tú seas como Él. ¿Cuántas veces vas a escuchar esto? Ay, es que no, es que a ti no, te están prohibiendo eso porque no quieren que tú disfrutes de tu vida. Es que tú eres el dueño de tu cuerpo. Es que tú puedes hacer lo que quieras cuando quieras. Tú no tienes por qué rendirle cuentas a tu familia. Tú no tienes por qué rendirle cuentas a tu cónyuge. Tú no tienes por qué rendirle cuentas a tus pastores, líderes. O sea, y comienza esta parte de tentar, de venir y ponerte, no, es que Dios es egoísta porque Él no te entiende, porque Él no ha sufrido, porque los demás no te van a entender. Y comenzamos a entrar en este terreno muy, muy, muy difícil, en donde Satanás comienza a hacerte creer que los motivos de Dios para con tu vida son egoístas, que no, Él no te entiende. Pero ¿sabes algo? Algo que hizo el Señor Jesucristo impresionantemente, y no fue contra Pedro, sino contra Satanás que estaba usando a Pedro. Ojo, Satanás puede usar a quien sea que esté débil en la fe, débil espiritualmente, lo puede usar para distraerte, para hacerte caer en tentación. Ten cuidado. La vida de Pedro fue, en este momento, en este lapso, Satanás aprovechó una debilidad de Pedro para querer tentar al Señor Jesús y desviarlo del propósito original que Dios le había mandado hacer. Ojo, cuidado, porque Satanás también puede usar a aquellos que están cerca de ti, los más cerca, los amigos íntimos, la familia íntima. Te va a querer hacer que tú caigas, que te desvíes. Pon atención, porque Satanás es astuto y te va a querer hacer no solamente que caigas en tentación y te desvíes totalmente. Pero el Señor Jesús agarró y dijo: hey, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Ojo, tú y yo tenemos que estar estar alertas y tenemos que aprender a discernir y decir: esto no viene de Dios, esto no es palabra de Dios, o esto no es un consejo de Dios, esto viene del infierno mismo para que yo no cumpla el propósito que Dios ha puesto en mí. Porque Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y empieza el Señor Jesús a reconvenirlos a ellos y a reenfocarlos. Ojo, a reenfocarlos. Tú te tienes que reenfocar, amados. Tú tienes que agarrar y reprender a Satanás, reprender su consejo. Recuerda lo que dice Efesios 6: tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Satanás quería hacerle de tropiezo. Dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amados, Dios quiere que pongamos nuestra mirada en los cielos, en sus propósitos, no en lo que hay aquí en la tierra. Así que, amados,
recuerda esto: Satanás te va a insinuar que Dios es demasiado severo. Satanás te va a llevar al terreno de la incredulidad, y Satanás te va a querer mostrar a Dios que Dios tiene motivos egoístas para ti, cuando la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Y recuerda, Satanás se va a querer vestir como ángel de luz. Cuidado, el enemigo te va a querer tentar, sí, pero tú y yo decidimos si caemos y si estamos alertas para no caer en tentación. Jesús no cayó en tentación porque pudo discernir, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, estaba alerta y supo discernir. Así que, amados, yo quiero orar por ustedes en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la vida de mis hermanos, de aquellos que están escuchando, fortalécelos, aquellos que están batallando con sus pensamientos, con sus emociones, aquellos que están padeciendo y que están siendo tentados en su fe, en su vida física, natural, en cada aspecto de su vida, en el ministerio. Señor, sea reprendida las obras del diablo y seas tú, Señor, fortaleciendo a cada uno de ellos, y ellos puedan mirar, Señor, que tú obras a favor de ellos, Señor, y que tus pensamientos y tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Manera de alejarte, de manera que Él te va a querer reconvenir, te va a querer insinuar y te va a decir: no, es que Dios es, para mí que eso es exagerado lo que te están diciendo. Ay, no, para nada, no les creas, son muy, se están volviendo muy exagerados, muy religiosos, ¿verdad? Así que cuidado, amados. El otro punto es que Satanás llevó a Eva, en este caso, a un terreno de incredulidad. ¿Y qué quiere decir con esto? Es que simplemente hizo que Eva pusiera en tela de juicio lo que Dios le había dicho: no comerán de este árbol, de todos los árboles de que hay aquí podrán comer, menos de este árbol del bien y del mal. Pero ¿sabes algo? Cuando Satanás te ha estado reconviniendo, te ha estado haciendo creer o insinuando, Satanás, el siguiente paso es que te va a llevar a la incredulidad. ¿La incredulidad a qué? La falta de fe en qué, la falta de confianza en qué, en la palabra, en lo que se te enseña, en lo que empiezas a poner en duda lo que te dijeron tus padres, empiezas a poner en duda lo que te dicen tus autoridades, empiezas a poner en tela de juicio absolutamente todo. Y entonces empezamos a decir: a ver, a mí explícame en dónde dice la Biblia que no debo de tatuarme, porque hay un versículo que dicen que algo así, que no te pondrás marca, pero al parecer ese es otro texto, o está fuera de contexto. No, a ver, a mí dime dónde dice no debo de tomar. A ver, a mí dime. Y comenzamos nosotros a hacer cuestionamientos, perdóneme la expresión, tontos, queriendo justificar nuestras acciones. Así que Satanás te va a querer llevar a este terreno de la incredulidad. Ay, no, pero pues si es que ¿a poco se cree muy santo lo que la persona que te lo dijo? Porque la verdad es que no lo es. Y comenzamos nosotros a abrir una brecha a lo que es la incredulidad, a lo que es la duda, a lo que es ¿será? ¿No será? Y ¿sabes algo? La palabra de Dios nos enseña claramente: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué?
Porque aquel que cree al Señor debe de acercarse confiadamente, creyendo que Él está, creyendo en lo que dice su palabra, no lo que nosotros decimos, es lo que la palabra dice. Evidentemente Dios usa a las autoridades, a los padres, a pastores, líderes, y obviamente hablamos la palabra, porque la palabra en sí misma tiene autoridad. Pero tú decides, y a veces ponemos en tela de juicio todo menos lo que debe de ser. Tú pones o ponemos en tela de juicio y dejamos de creer en la palabra que en otras cosas. Y otro punto, y voy casi terminando. Finalmente el tentador acusó a Dios de motivos egoístas. En pocas palabras, insinuó que Dios los privaba de algo bueno, es decir, de ser sabios como Él. En pocas palabras, Satanás calumnió al Señor, lo difamó. En pocas palabras le dijo a Eva: hey, es que Dios no quiere que tú seas como Él. ¿Cuántas veces vas a escuchar esto? Ay, es que no, es que a ti no, te están prohibiendo eso porque no quieren que tú disfrutes de tu vida. Es que tú eres el dueño de tu cuerpo. Es que tú puedes hacer lo que quieras cuando quieras. Tú no tienes por qué rendirle cuentas a tu familia. Tú no tienes por qué rendirle cuentas a tu cónyuge. Tú no tienes por qué rendirle cuentas a tus pastores, líderes. O sea, y comienza esta parte de tentar, de venir y ponerte, no, es que Dios es egoísta porque Él no te entiende, porque Él no ha sufrido, porque los demás no te van a entender. Y comenzamos a entrar en este terreno muy, muy, muy difícil, en donde Satanás comienza a hacerte creer que los motivos de Dios para con tu vida son egoístas, que no, Él no te entiende. Pero sabes algo que hizo el Señor Jesucristo impresionantemente, y no fue contra Pedro, sino contra Satanás que estaba usando a Pedro. Ojo, Satanás puede usar a quien sea que esté débil en la fe, débil espiritualmente, lo puede usar para distraerte, para hacerte caer en tentación. Ten cuidado. La vida de Pedro en este momento, en este lapso, Satanás aprovechó una debilidad de Pedro para querer tentar al Señor Jesús y desviarlo del propósito original que Dios le había mandado hacer. Ojo, cuidado, porque Satanás también puede usar a aquellos que están cerca de ti, los más cerca, los amigos íntimos, la familia íntima. Te va a querer hacer que tú caigas, que te desvíes. Pon atención, porque Satanás es astuto y te va a querer hacer no solamente que caigas en tentación y te desvíes totalmente. Pero el Señor Jesús agarró y dijo: hey, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Ojo, tú y yo tenemos que estar estar alertas, y tenemos que aprender a discernir y decir: esto no viene de Dios, esto no es palabra de Dios, o esto no es un consejo de Dios, esto viene del infierno mismo, para que yo no cumpla el propósito que Dios ha puesto en mí. Porque Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y empieza el Señor Jesús a reconvenirlos a ellos y a reenfocarlos. Ojo, a reenfocarlos. Tú te tienes que reenfocar, amados. Tú tienes que agarrar y reprender a Satanás, reprender su consejo. Recuerda lo que dice Efesios 6: tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Satanás quería hacerle de tropiezo. Dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amados, Dios quiere que pongamos nuestra mirada en los cielos, en sus propósitos, no en lo que hay aquí en la tierra. Así que, amados, recuerda esto: Satanás te va a insinuar que Dios es demasiado severo. Satanás te va a llevar al terreno de la incredulidad, y Satanás te va a querer mostrar a Dios que Dios tiene motivos egoístas para ti, cuando la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Y recuerda, Satanás se va a querer vestir como ángel de luz. Cuidado, el enemigo te va a querer tentar, sí,
pero tú y yo decidimos si caemos y si estamos alertas para no caer en tentación. Jesús no cayó en tentación porque pudo discernir, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, estaba alerta y supo discernir. Así que, amados, yo quiero orar por ustedes en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la vida de mis hermanos, de aquellos que están escuchando, fortalécelos, aquellos que están batallando con sus pensamientos, con sus emociones, aquellos que están padeciendo y que están siendo tentados en su fe, en su vida física, natural, en cada aspecto de su vida, en el ministerio. Señor, sea reprendida las obras del diablo y seas tú, Señor, fortaleciendo a cada uno de ellos y ellos puedan mirar, Señor, que tú obras a favor de ellos, Señor, y que tus pensamientos y tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. De tentar, de venir y ponerte, no, es que Dios es egoísta porque Él no te entiende, porque Él no ha sufrido, porque los demás no te van a entender, y comenzamos a entrar en este terreno muy, muy, muy difícil, en donde Satanás comienza a hacerte creer que los motivos de Dios para con tu vida son egoístas, que no, Él no te entiende. Pero sabes algo que hizo el Señor Jesucristo impresionantemente, y no fue contra Pedro, sino contra Satanás que estaba usando a Pedro. Ojo, Satanás puede usar a quien sea que esté débil en la fe, débil espiritualmente, lo puede usar para distraerte, para hacerte caer en tentación. Ten cuidado. La vida de Pedro fue, en este momento, en este lapso, Satanás aprovechó una debilidad de Pedro para querer tentar al Señor Jesús y desviarlo del propósito original que Dios le había mandado hacer. Ojo, cuidado, porque Satanás también puede usar a aquellos que están cerca de ti, los más cerca, los amigos íntimos, la familia íntima. Te va a querer hacer que tú caigas, que te desvíes. Pon atención, porque Satanás es astuto y te va a querer hacer no solamente que caigas en tentación y te desvíes totalmente. Pero el Señor Jesús agarró y dijo: hey, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Ojo, tú y yo tenemos que estar estar alertas y tenemos que aprender a discernir y decir: esto no viene de Dios, esto no es palabra de Dios, o esto no es un consejo de Dios, esto viene del infierno mismo para que yo no cumpla el propósito que Dios ha puesto en mí. Porque Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y empieza el Señor Jesús a reconvenirlos a ellos y a reenfocarlos. Ojo, a reenfocarlos. Tú te tienes que reenfocar, amados. Tú tienes que agarrar y reprender a Satanás, reprender su consejo. Recuerda lo que dice Efesios 6: tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Satanás quería hacerle de tropiezo. Dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amados, Dios quiere que pongamos nuestra mirada en los cielos, en sus propósitos, no en lo que hay aquí en la tierra. Así que, amados, recuerda esto: Satanás te va a insinuar que Dios es demasiado severo. Satanás te va a llevar al terreno de la incredulidad, y Satanás te va a querer mostrar a Dios que Dios tiene motivos egoístas para ti, cuando la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Y recuerda, Satanás se va a querer vestir como ángel de luz. Cuidado, el enemigo te va a querer tentar, sí,
pero tú y yo decidimos si caemos y si estamos alertas para no caer en tentación. Jesús no cayó en tentación porque pudo discernir, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, estaba alerta y supo discernir. Así que, amados, yo quiero orar por ustedes en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la vida de mis hermanos, de aquellos que están escuchando, fortalécelos, aquellos que están batallando con sus pensamientos, con sus emociones, aquellos que están padeciendo y que están siendo tentados en su fe, en su vida física, natural, en cada aspecto de su vida, en el ministerio. Señor, sea reprendida las obras del diablo y seas tú, Señor, fortaleciendo a cada uno de ellos y ellos puedan mirar, Señor, que tú obras a favor de ellos, Señor, y que tus pensamientos y tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tú te tienes que reenfocar, amados. Tú tienes que agarrar y reprender a Satanás, reprender su consejo. Recuerda lo que dice Efesios 6. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Satanás quería hacerle de tropiezo. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amados, Dios quiere que pongamos nuestra mirada en los cielos, en sus propósitos, no en lo que hay aquí en la tierra. Así que, amados, recuerda esto: Satanás te va a insinuar que Dios es demasiado severo. Satanás te va a llevar al terreno de la incredulidad y Satanás te va a querer mostrar a Dios que Dios tiene motivos egoístas para ti, cuando la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Y recuerda, Satanás se va a querer vestir como ángel de luz. Cuidado, el enemigo te va a querer tentar, sí, pero tú y yo decidimos si caemos y si estamos alertas para no caer en tentación. Jesús no cayó en tentación porque pudo discernir, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, estaba alerta y supo discernir. Así que, amados, yo quiero orar por ustedes en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la vida de mis hermanos, de aquellos que están escuchando, fortalécelos, aquellos que están batallando con sus pensamientos, con sus emociones, aquellos que están padeciendo y que están siendo tentados en su fe, en su vida física, natural, en cada aspecto de su vida, en el ministerio. Señor, sea reprendida las obras del diablo y seas tú, Señor, fortaleciendo a cada uno de ellos y ellos puedan mirar, Señor, que tú obras a favor de ellos, Señor, y que tus pensamientos y tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Jesús no cayó en tentación porque pudo discernir, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, estaba alerta y supo discernir. Así que, amados, yo quiero orar por ustedes en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la vida de mis hermanos, de aquellos que están escuchando, fortalécelos, aquellos que están batallando con sus pensamientos, con sus emociones, aquellos que están padeciendo y que están siendo tentados en su fe, en su vida física, natural, en cada aspecto de su vida, en el ministerio. Señor, sea reprendida las obras del diablo y seas tú, Señor, fortaleciendo a cada uno de ellos y ellos puedan mirar, Señor, que tú obras a favor de ellos, Señor, y que tus pensamientos y tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Reprendida las obras del diablo, y seas tú, Señor, fortaleciendo a cada uno de ellos, y ellos puedan mirar, Señor, que tú obras a favor de ellos, Señor, y que tus pensamientos y tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.